Vamos con la primera federación porque el Real Murcia consiguió anoche una victoria que comúnmente nosotros denominamos de campeón, en uno de sus peores días, contra un equipo que le puso contra las cuerdas y en un momento clave de la temporada. No se podía perder y se tiró de garra. Fran Fernández. Pero habíamos hablado en el vestuario que nos remontábamos desde la jornada 1 y que teníamos que hacerlo, que hay momentos en la competición que hay que tirar de casta, de orgullo, seguir intentándolo cuando no salen las cosas. Yo creo que ha sido una victoria de equipo, de los que se han quedado sin convocar, de los cambios, del once titular y de los que se han quedado sin jugar hoy. Ha sido una victoria de equipo. De equipo ha sido la victoria, es que Carlos Rojas hizo 2 goles en un momento tan determinante como insospechado para él. Y me explico. Sin apenas protagonismo ni regularidad a lo largo de los últimos meses, Fran Fernández confió en el cedido por el Almería, cuya última titularidad fue en enero. Entró, recogió un rechace de un saque de esquina para controlar, disparar a la escuadra desde fuera del área, al minuto o 2 minutos de entrar, y como fue de esos partidos que, repito, pueden hacer campeón a un equipo, el Murcia sacó una falta con la pizarra de Fran Fernández. Otra vez Rojas, solo dentro del área, levantó la cabeza, disparó cruzado y culminó la remontada en 12 minutos. En 12 minutos. El 6 de abril puede quedar marcado ya como un día clave en la temporada del Real Murcia si esta termina con el premio. Con una remontada que efectivamente, en el caso de que llegue, el premio, insisto, puede ser... puede pasar a los hitos, a los anales del fútbol del equipo grana en uno de sus peores días del año. Por eso, para que este siga un punto del líder, el Ceuta, que la próxima semana visita el Enrique Roque, donde ya los ánimos están cargados. Todo sigue muy apretado, pero la afición grana sueña con volver al fútbol profesional 11 años después. Y no es para menos. Se espera un gran ambiente en el estadio Enrique Roca. Se espera que haya gente a borbotones para ver el partido del año. Segundo contra primero. Quedan 21 puntos. Aunque bueno, centrándonos en lo deportivo, viendo todavía lo que pasó, se notó la ausencia de Palmer en el centro del campo, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y cómo llegaron por la segunda línea, pese a estar Iriarte. Fíjense, me gustó Pedro León, a mí personalmente, sí. Me gustó Pedro León, para mí el mejor de la primera parte, junto por supuesto a Gazzaniga, aunque por lo general el Murcia no estuvo bien. Hay que insistir, porque precisamente en este tramo final, igual que el Real Murcia superó al Castilla en situaciones claves, goleó al Recre y solventó la papeleta contra el Fuenlabrada, ayer, el día de ayer, la jornada en Sevilla, fue de esos días de alma. Me explico, de que la Virgen de la Fuensanta empujara, rematara, hiciera los 2 tantos, de esas que casi siempre al Real Murcia le sale cruz. Y ayer le salió cara. Lo reconoció el propio entrenador, lo hemos escuchado, que era el momento de tirar de casta, tirar de orgullo y tirar de alma. Y vaya si salió, en ese sentido. Y vamos a poner el foco en el jugador que apenas ha tenido protagonismo, si les parece, este año con el Murcia. Hablamos de Carlos Rojas. Desde enero sin ser titular, prácticamente relegado al banquillo en la segunda vuelta. Cedido por el Almería por segundo año consecutivo, quiero conocer si está pendiente o no el Almería de Carlos Rojas y en lo que hizo anoche el jugador. Cadena Ser Almería, Rafa Góngora, compañero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está muy pendiente el Almería del Jeque, de Durker Set, este futbolista cedido en el Murcia, Carlitos Rojas, como si le llamamos y lo conocemos por Almería, un futbolista que tiene mucha clase, que estuvo incluso en dinámica de primer equipo y está cedido en el Murcia porque el Almería está pendiente de él y además cuenta con él de cara al futuro. Un futbolista, como digo, de los que está en la agenda de la Almería del futuro, y de ahí que el conjunto rojiblanco de momento no haya rescindido el contrato con una de las perlas, porque así se le conoce como una de las perlas del conjunto rojiblanco de cara a las próximas temporadas. Aprendió mucho el tiempo que estuvo en dinámica del primer equipo de la Almería, y la Almería, claro, Joao Gonçalves, el portugués, el director deportivo del club almeriense, ve muchos partidos del Real Murcia porque hay que seguir a Carlos Rojas, uno de los futbolistas que tiene en la agenda de la Almería de cara a las próximas temporadas. Gracias, Rafa. En cualquier caso, cabe recordar, y ahora vamos a escuchar testimonios, hay que pedirle un poquito más a Carlos Rojas en cuanto a regularidad, en cuanto a presencia. Y eso mismo precisamente fue lo que le tiró anoche Fran Fernández en la rueda de prensa después del partido. Es un chaval que confiamos plenamente en él, sabemos de su capacidad, hasta el momento le ha costado sacarla, pero bueno, yo creo que es un jugador que si sigue con la continuidad que está trabajando, yo creo que va a ser capaz de llegar a más, tener que confiar más en él, trabajar con continuidad y a nosotros que nos dé mucho, porque lo necesitamos.
Bueno, de momento, en sus 2 primeros goles de la temporada le dio 3 puntos al Real Murcia en una victoria de mucho mérito. Insisto, que solo dio eso, 3 puntos, pero muchísimo significó en lo anímico. Necesito conocer también, por otro lado, otro punto de vista. ¿Cómo fue la victoria? ¿Cómo fueron los 3 puntos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para el Real Murcia? Para mi querido Pepe Pallarés. Profe, buenas tardes. Hola a todos y deportivos saludos. El Real Murcia había descendido a la 4ª posición cuando comenzó su partido en Sevilla. Todos los de arriba habían puntuado y no tenía otra salida que sumar los 3 puntos para seguir pisándole los talones al líder Ceuta. Y le salieron las cuentas, aunque para eso hubo que esperar hasta los últimos compases del encuentro. Hasta entonces, los grana habían hecho muy poco, prácticamente nada, para imponerse al filial del Betis, que incluso se puso por delante en el marcador. Y suerte que Gazzaniga estuvo muy inspirado para que los béticos no ampliasen esa ventaja. Pero llegaron los cambios y esta vez Fran Fernández acertó de lleno, pues dotaron al equipo de la codicia, verticalidad y remate de lo que estaba adoleciendo. 3 de esos hombres de refresco fabricaron el gol del triunfo basado por fin en una acción de estrategia. La guinda la puso el gatillo de repetición de Carlos Rojas, dejando al Real Murcia a un punto del liderato en vísperas de recibir al Ceuta en el Enrique Roca. Y eso es todo por hoy. Tengan ustedes una feliz y deportiva semana. Gracias, querido. Ya te noto yo nervioso con lo que viene el sábado. Luego lo comentaremos. Gracias, Pepe. Un día que nos deja una anécdota y un número grana que desde luego puede ser, por qué no decirlo, muy emotivo. Javier Serrate, buenas tardes. Buenas tardes, Victorio. Vamos con el dato de la semana. Y es que el Real Murcia hasta ayer tan solo había conseguido la victoria visitando al Betis Deportivo 2 veces en toda su historia. Pero lo curioso de esto es que en las 2 veces anteriores, que fueron en la 71-72 y en la 76-77, el Real Murcia logró ascender a segunda división. Y ya sabes lo que dicen, que no hay 2 sin 3. Totalmente, Javi. Gracias, Serrate. Bueno, 21 puntos, 7 semanas. Ojalá que se dé lo que dice Serrate, del que no haya 2 sin 3, pero en cualquier caso el Murcia tiene que estar pensando en lo próximo, en que volvió a pinchar el Ibiza, que ha hecho 1 de 9, ojo con esto, se pone ya 4 puntos del líder, que sí que ganó el Antequera, que sigue a rebufo del Real Murcia, y por supuesto del Ceuta, que ganó, que está en la cabeza y que queremos saber cuál es la última hora del equipo Caballa, que vaya semana desde luego nos espera. Álvaro Gallardo, Cadena SER, compañero, buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Pues la situación en Ceuta, pues ¿qué te voy a contar? Con una nueva victoria, el equipo enlaza ya 18 partidos sin perder y en el horizonte, pues lo que todos sabemos, ¿no? El partido el próximo sábado en Enrique Roca. Va a ser un gran partido, va a ser una gran semana de radio y de ambiente en uno y en otro escenario. Y es que ayer el Ceuta, decía José Juan Romero al término del partido, que también supo tener esa personalidad para ganar partidos con algo más de ansiedad, teniendo en cuenta que el Ceuta defendía ayer el liderato y que supo imponerse por la mínima en un partido no con tanto brillo, pero sí con más eficacia a un Alcoyano siempre peligroso. Además, ya empieza a calentarse, entre comillas, el partido del próximo sábado en Murcia, porque el conjunto ceutí ha solicitado hoy a la delegación del gobierno de la región de Murcia seguridad en su visita al partido. La entidad que preside el Valladolid quiere evitar así a toda costa que se repitan esos pequeños incidentes que tuvieron lugar la pasada temporada, la llegada de aficionados del cuadro ceutí a Tierras Granas. Además, ha asegurado el presidente del Ceuta que se van a fletar autobuses para todos aquellos aficionados que quieran estar la próxima semana con su equipo, allí en Enrique Roca de Murcia. Gracias, querido. Hablaremos esta semana. Así empieza el lunes, sin ir más lejos, del partido del próximo sábado. No está nada dicho, pero sí, la gente está ilusionada con el Murcia porque lleva 10 de 12 puntos posibles, porque el sábado vamos a vivir, sin ir más lejos yo creo, de todo lo que queda, la mejor entrada probablemente de la temporada. Y en cualquier caso, creo que el Murcia ya no tiene que tenerle miedo al run pasado de los días con mucha gente. Dame datos que me alegren, dame datos que me hagan respirar. Javier Brocal, compañero, muy buenas. Muy buenas, Victoria. Te voy a contar datos para alegrarte la semana, para empezar contentos. Estos son los encuentros con más asistencia de espectadores esta temporada en Enrique Roca. El primero, en la jornada 20, hace 11 partidos, Real Murcia Hércules, 23.050 espectadores, que acabó con victoria grana 1-0
primero gol de Raúl Alcaina. La segunda, con más... Espera. ¿Y qué partidazo hizo el Murcia ese día? Partidazo. Ante Bien. un rival muy importante Y tanto. con mucha gente que se desplazó de Alicante. Y tanto. El segundo partido, jornada 16, 21.344 espectadores, Real Murcia 3, Real Madrid Castilla 1, que fue un viernes, el día de la Constitución, 6 de diciembre, y que también trajo otra victoria para el Real Murcia. Entonces pasamos ya al tercer partido con más asistencia, que es el partido de la jornada 30, el último partido en casa, Real Murcia 3, Recreativo de Huelva 0, 16.289 personas aficionados que acudieron al Enrique Roca para ver al Real Murcia ganar un domingo a las 7. Así que de momento los datos dan aspectos positivos y te voy a añadir otro partido A más. ver. El Real Murcia Ceuta de la temporada pasada. Estamos en semana importante, pues te traigo el de la temporada Muy bien. anterior, en el que acudieron 18.944 espectadores y acabó con un 1-0 en el que ganó el Real Murcia con un gol de Marc Baró de penalti. Así que los datos nos dan buenas sensaciones, nos traen muchas vibras, así que del público tiene que desaparecer esa mentalidad, ese miedo de que cuando viene mucha gente el Real Murcia se pierde. Buenas vibras, gracias, Brocal. A ti. Venga, pues tenemos que repasar más cosas. Madre mía, lo que tenemos por delante con las vibras, con las sensaciones y con los prolegómenos de lo que va a ser el partido y lo que se va a sufrir el próximo sábado. Por otro lado, quiero tocar otro tema respecto a Antonio Toral. Este fin de semana se quedó sin convocar el futbolista de Pliego. En el club, desde el sábado que salió la expedición y estuve preguntando en varios sitios, me insistieron que fue decisión deportiva, decisión técnica y meramente deportiva. Y tengo que decir que viendo los minutos de Toral en los últimos partidos, el técnico, aunque es cierto que poco, no lo ha puesto de titular, sí que ha contado con Antonio Toral. De forma residual, pero prácticamente en todas las segundas partes ha salido últimamente. El día del Recre al final, contra el Fuenlabrada media hora, contra el Atlético de Madrid, contra el Ibiza otra media hora. Es decir, se dicen cosas respecto a su figura, respecto a su situación, pero lo cierto es que Fran Fernández sí que le da minutos que no se los da últimamente a Kenneth Soler, ni a lo largo de la temporada, o a otros futbolistas, que incluso en el mercado de invierno salieron porque no contaban para el entrenador. Y Fran Fernández, además, ya ha hablado varias veces de él. Que no se olvide nadie que hemos sido nosotros quien ha apostado por él y quien lo hemos puesto a jugar, dijo más o menos hace un mes. Él puede dar más, también ha dicho en alguna otra ocasión. Así que yo creo que él mismo, sin ser clarividente, ha declarado lo que pasa con Toral, que debe dar un paso adelante, porque la relación Real Murcia, Antonio Toral, recuerdo, tiene otro año más de contrato. En torno a 700.000 euros de cláusula en Primera Federación que subirían, ojo con esto, en caso de ascenso a la categoría de plata, a Segunda División, a más de 1 millón de euros. Ojo con esto, insisto, el jugador cumple ahora 22 años en mayo. El año que viene encara su última temporada de sub-23 y tiene contrato con el Murcia. Y el club, ya de paso lo recuerdo, le considera, 1, un activo muy importante y 2, un espejo para la cantera. Así que, por tanto, 3, le gustaría que creciera y que fuera un pilar fundamental con el paso de las temporadas en el conjunto grana. Personalmente creo que ahora es Antonio Toral quien debe dar un paso adelante en estos momentos, de salirse en los entrenamientos, de demostrar personalidad, de querer más, para que Fran Fernández decida apostar por él. Porque el club, insisto, tiene la sartén por el mango. El beneficiado o perjudicado va a ser él. Puede ser él, porque tiene mucho talento, eso es evidente. Aquí le hemos defendido, en alguna ocasión he tenido alguna charla con alguien del entorno cercano del Real Murcia, importante, y lo he defendido. El nivel, la capacidad de desborde, el talento que tiene Toral. Pero dadas las circunstancias, en la situación en la que nos encontramos en el tramo final, y que le queda otro año de contrato, que tiene una buena cláusula, y que la situación económica del Murcia ya no es la de años atrás con necesidades, el Murcia quiere al jugador y quiere que éste dé un paso adelante. Así que está en sus manos el poder demostrarlo. Lo que es innegable, después de lo de ayer, es que Fran Fernández ve, apuesta y confía en los entrenamientos. Y desde luego, por lo visto ayer en el césped, le salió muy bien. Así que ya saben, cosas del fútbol. Y sigue el Murcia a un punto del Ceuta. Sábado a las 8 tenemos partidazo en el Enrique Roca. 3:41, contamos más cosas enseguida a la sintonía del Ser Deportivos. Venga.